Oscar, vamos a darle la bienvenida a Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, economista, columnista de Perú 21. Carlos, gracias por estar con nosotros después de esta jornada electoral. Al contrario, Cecilia, muchas gracias a ti por la invitación. Carlos, tú eres un economista muy serio, nos regalas con análisis económicos todas las semanas para ayudarnos a comprender mejor la economía, cómo funcionan las cosas en términos económicos en nuestro país. ¿Has revisado el plan de gobierno en el aspecto económico, por lo menos de los 3 candidatos que están ahí, que van a pasar 2 de ellos a la segunda vuelta electoral? Me refiero a Pedro Castillo, a Hernando de Soto y a Keiko Fujimori. Sí, Cecilia, sí los he leído los 3. ¿Y qué opinión tienes de cada uno? A ver, mi primera lectura es que el plan de gobierno de Pedro Castillo está inspirado en una especie de mezcla de Rafael Correa con Evo Morales. No, digamos, sin dejar de lado que se inspire en última instancia en Venezuela, en el chavismo. Mientras que los planes de Soto y Keiko Fujimori en el campo económico son planes que están más vinculados con sostener las bases de la estrategia económica, pero agregándole una profunda reforma del Estado para conectar las cifras macroeconómicas con el bienestar. Es decir, lo que ha pasado, y en esto sé que hay muchos con los cuales puedo discrepar, no es que el modelo económico haya fallado, sino que no ha habido modelo. Para que un modelo económico exista, tienen que haber 2 partes, el mercado y el Estado. Entonces, si uno de los 2 falla o no existe, entonces el modelo se queda con una pata nada más. Y por ende, no alcanza ni llega a los segmentos más necesitados. Me explico más fácil. El mercado produce la riqueza, el sector privado produce la riqueza. El Estado, con el dinero que recauda de los impuestos, tiene que redistribuir esa riqueza en favor de los segmentos D y E. Como en los últimos 20 años, ese Estado no ha sido reformado ni ha sido mejorado, los segmentos D y E han quedado desatendidos. En esa coyuntura han venido buscando alternativas, como fue Humala, por ejemplo, cuando hablaba de la gran transformación en 2011, por ejemplo, o Verónica Mendoza en 2016, que se quedó por poquito, y ahora la han encontrado en Pedro Castillo. Entonces, esta es una falla de la implementación de la estrategia porque no se ha reformado el Estado. Es decir, si hemos descubierto al emprendedor peruano, hemos descubierto al mercado, lo que no hemos hecho es redescubrir al Estado. Y el costo de eso, de no hacer reformas en sectores que conecten con salud, educación, pensiones, etcétera, que conecten digamos, las estrategias con el ciudadano de a pie, han hecho que muchos miren y den un voto como de rechazo, acompañado desde luego de una narrativa, ¿no? Una narrativa muy sólida, que critica al mercado y critica al privado, pero lo cierto de la historia es que solo el sector privado puede crear empleo, ¿no? Lo demás son simplemente buenos deseos y nada más, ¿no? Claro. Yo escuché recientemente, esta semana, al candidato Castillo, entrevistado por Jaime Chincha en RPP, y Jaime Chincha le preguntaba y le decía, usted dice en su plan de gobierno que usted destinaría el 10% del PBI, el presupuesto además, perdón, decía, el 10% del presupuesto de la nación a el sector educación y el otro 10%, y otro 10% a salud. Y el señor Castillo no sabía cómo explicar, el candidato Castillo no sabía cómo explicar cómo haría para poder asignar esos porcentajes sin desatender todos los demás. Tampoco pudo decir si tendría que, yo imagino que tendría que despedir a un montón de trabajadores del Estado para poder hacer eso, ¿no es cierto? Trabajadores de otros sectores. ¿Puedes explicarnos, Carlos? Por supuesto, Cecilia, claro que sí. Lo que pasa es que lo que hay que comprender es que cuando uno promete destinar tanto dinero a esto o tanto dinero al otro, tiene que comprender, y aunque esto suena un poco duro, que el dinero no crece en los árboles. Es decir, el dinero sale de algún lado y ahí tienes pocas opciones. O le quitas a otro, tal como lo estás diciendo, en cuyo caso el candidato tendría que aclarar, para darle 10% de educación le voy a quitar a este, al otro y al otro. Es el primer escenario. El segundo escenario es que simplemente endeuda el país hasta el infinito.
y ya sabemos por nuestra propia historia qué es lo que pasa cuando, digamos, se opta por eso, ¿no? Entonces, el camino no necesariamente pasa por, gastar más dinero. Lo que hay que hacer es gastarlo bien. Es decir, los presupuestos pueden ser más altos, se podemos conseguir si es que la gente paga más impuestos, como decía hace un rato, o la economía se mueve más y entonces se pagan más impuestos, como recaudación hablo, pero el problema es que el Estado no tiene capacidad de gasto, es decir, el Estado tiene un problema de gestión. Entonces, el plan de gobierno del señor Castillo solamente se preocupa por poner el dinero en el Estado, pero el problema es, ¿y de ahí qué más? ¿El Estado va a saber cómo gastar? ¿Para qué crearíamos más empresas públicas? ¿Cómo hacemos? Es decir, ¿qué me garantiza que el Estado vaya a gastar bien? Claro, Hay exactamente. problemas ahí, Cecilia. Hay problemas serios y yo creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que, como electores, digo, como ciudadanos, digo, tendríamos que aprender en estos 2 meses hasta la segunda vuelta es a pedir, a exigir que nos expliquen cómo lo van a hacer. Porque después terminamos cantando y cómo lo hacen, yo no sé. Es decir, cuando después de prometer un montón de cosas llegan al poder y roban, que ya vimos a tantos, ¿no es cierto? También es culpa nuestra, porque en su debido momento no les preguntamos cómo es que iban a lograr las bellezas que nos estaban prometiendo. ¿Cómo podemos Exactamente, Cecilia. hacer? Mira, fíjate, en mis espacios que tú gentilmente me das en Perú 21, he venido pidiendo eso casi de manera, como decíamos antes, como discos rayados, simplemente. Es decir, explícame de dónde va a sacar el dinero y explícame qué efectos va a tener eso. Porque si es que yo le doy más a un sector, es porque le estoy quitando a otro. Entonces, ¿a quién le voy a quitar? Entonces, algunos dicen, vamos a hacer que todas las empresas que deben paguen todos los impuestos que están pendientes. Pero a ver, un momento. Primero, asumiendo que todas pagaran todo lo que supuestamente deben, ¿alcanzaría eso para cumplir con todas las promesas que el señor Castillo está diciendo? Y la respuesta es no. No alcanzaría ni para un 20%. Dos, esos casos están judicializados. Si una persona como candidato dice, yo voy a hacer que las empresas paguen, ¿qué nos está diciendo? ¿Que va a intervenir el Poder Judicial si el Poder Judicial es independiente? Es decir, hay que tener bastante cuidado con lo que está pasando. Yo entiendo a la población que en medio de una crisis económica, una crisis de salud increíble por la cual estamos pasando, busca como una opción, busca una alternativa, pero no podemos dejar de pensar con cabeza fría y creo que nos corresponde poner paños fríos a esto, empezar a transmitir un mensaje distinto de las cosas que se van a hacer. Necesitamos una persona que sea un gestor por un lado y un reformista por otro, para reformar salud, educación, y eso no significa meterle más dinero. Reformar es rehacer, que funcione de otra forma. Es decir, mira Cecilia, hace unas semanas, unos meses intentaba hacer un mapita de cómo funciona el sector salud en el Perú y la verdad que no pude hacerlo, es extremadamente confuso. Tenemos que simplificarlo, igual con la educación. Tenemos que formalizar la economía, porque actualmente pagamos impuestos 3 de cada 10 peruanos. Entonces, hay muchas tareas por hacer que están más allá del aplauso de la plazuela. Entonces, hay que tener bastante cuidado, Cecilia, y esa es mi principal reflexión hacia el futuro, ¿no? Tenemos que pensar, como decías muy bien, en nuestros hijos. Es decir, ¿qué país queremos que ellos tengan? Entonces, si no lo pensamos de esa manera y nos dejamos llevar por lo emocional, por la narrativa, por los insultos de las redes, que uno ya no puede escribir casi nada, entonces, en verdad, no vamos a llegar a nada, simplemente. Tal cual. Te agradezco mucho, Carlos, esta reflexión. Al contrario. Gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21 Televisión.